Amados hermanos y amigos que nos miran y nos escuchan, que el Señor les bendiga abundantemente. Soy el hermano Israel y doy gracias a Dios porque nuevamente me permite estar con ustedes. Y en esta ocasión quisiera leer ahí en Primera de Pedro, en su capítulo 4, en sus versículos 12 y 13, que dicen de la siguiente manera: Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Amén. Ciertamente, hermanos, estamos pasando por un momento muy difícil mundialmente. Muchos están siendo probados, están siendo afligidos con la enfermedad, sobre todo con este virus que pues parece no querer irse. Pero yo quisiera decirles, hermanos, que todo esto que está aconteciendo, todo esto que está pasando, pues pareciera algo muy difícil, algo imposible de llevar, sobre todo cuando vemos y escuchamos que varios de nuestros hermanos, incluso siervos de Dios, han sido llamados a la presencia del Señor. Pero quiero decirles, hermanos, que a través de esta escritura el Señor nos dice que no debemos sentirnos tristes, no debemos sentirnos agobiados, no debemos sentirnos extrañados de que estas cosas estén sucediendo, hermanos. Estoy convencido de que el Señor ha permitido todo esto para prueba de nuestra fe, para prueba de nuestra confianza en Él y para nuestro crecimiento espiritual. Si bien la lucha es tremenda, es terrible, sobre todo cuando familias enteras están infectadas, están sufriendo con esto, no debe parecernos algo terrible, hermanos. Recordemos que el Señor Jesucristo, cuando dijo que debíamos tomar nuestra cruz y seguirle, y cuando Él dijo también que si el árbol verde había sido cortado, ¿qué sería del seco? El Señor nos hacía entender que íbamos a pasar por momentos difíciles. Incluso la Escritura nos dice que es necesario que tengamos que pasar por muchas pruebas para poder entrar al reino de los cielos, hermanos. Entonces, pensemos que esto que estamos pasando, esta situación que está aconteciendo en el mundo, no es algo malo, es de bendición para nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque a través de esta prueba que estamos pasando, porque yo también ya la pasé, ya pasé por esa enfermedad del coronavirus y gracias a Dios estoy aquí por su misericordia. Pero yo he entendido que esto ha servido para que nuestra fe madure, para que a través de esto nuestra fe crezca, para que a través de esto nos afirmemos más en el Señor. Por eso dice aquí la Escritura que no os maravilléis si sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, hermanos. Y esto, hermanos, nos allega cada día más al Señor. Cada prueba, cada lucha, cada aflicción nos va madurando en nuestra fe, nos va ayudando a crecer en experiencia espiritual, nos va ayudando a afirmarnos más en el Señor, porque a través de cada respuesta que el Señor da a nuestra necesidad, a nuestra petición, nuestra fe se va acrecentando, se va madurando, va creciendo. Entonces, hermanos, no nos entristezcamos por lo que está aconteciendo, tampoco nos aflijamos como si algo terrible estuviera pasando. Tomemos esto como una prueba, algo necesario para nuestra vida, algo necesario para nosotros, para que a través de esto nosotros crezcamos, a través de esto nosotros
vayamos siendo más dignos del Señor, porque esto nos va haciendo más dignos de Él. Y con estas pruebas y con estas luchas y cada vez que las vencemos y el Señor nos da victoria, nos vamos acercando más al Señor y nos vamos haciendo más dignos de Él, vamos siendo más dignos de ser llamados sus hijos. Hermanos, el camino del cristiano es un camino de sufrimiento, es un camino de dolor, es un camino en el que se padece, en el que se sufre. Sin embargo, hermanos, debemos gozarnos. Así lo dice la Escritura. El libro del apóstol Santiago nos dice que debemos gozarnos en la tribulación, en la angustia. Debemos ser como Job, hermanos, que perdió todo, que perdió hijos, perdió todas sus posesiones, perdió todo lo que tenía. Y a pesar de ello no blasfemó el nombre del Señor, ni le atribuyó al Señor ningún mal, sino que fue paciente y supo esperar. A pesar de su aflicción, él supo esperar en el Señor. Y nosotros sabemos que después de su aflicción, que fue una aflicción larga, que fue un sufrimiento no de días ni de meses, fue un sufrimiento, una angustia, tal vez una agonía de muchos meses, hermanos, muy larga, tal vez de años. Pero finalmente el Señor lo recompensó por su fe, por su paciencia, y le devolvió al doble lo que había perdido. Entonces, hermanos, pensemos en esto, pensemos en que el Señor nos prueba para bendición nuestra, para beneficio nuestro. Porque si la prueba no viniera a nuestra vida, si cosas como estas que están pasando ahora no hubieran venido a nuestra vida, no nos hubiéramos acercado más al Señor. Porque creo y siento, hermanos, que estábamos demasiado cómodos, estábamos en un confort que no era adecuado para nosotros. Pero todo esto ha permitido que a través de esta prueba, que a través de esta lucha, volvamos a la oración, volvamos al ayuno, volvamos a la lectura de la palabra, de que el Espíritu Santo del Señor vuelva a arder en nuestros corazones. Todo esto ha permitido que, por lo menos para mí en lo personal, ha permitido que yo me acerque más al Señor, que crezca más en el conocimiento de su palabra, que mi fe madure, que salga de mi confort, que busque qué hacer para el Señor, que no debo estar sentado, sino que debo trabajar para la obra de Cristo, y que de cada prueba, de cada lucha se aprende algo nuevo. Dice el Señor que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, mis hermanos, no nos aflijamos, no nos entristezcamos, ni pensemos que ya todo se acabó, nos vamos a morir, y ahora qué voy a hacer. No, hermanos, no. Esto es para beneficio nuestro. Estamos siendo probados en nuestra fe, estamos siendo purificados, estamos siendo hechos aptos para el reino del Señor. Si la prueba no viniera a nuestra vida, hermanos, no podríamos entrar al reino de Dios. No podríamos entrar al reino del Señor. Entonces, mis hermanos, no suframos, no nos aflijamos, sino antes gocémonos en el Señor, alabemos su nombre y démosle gracias, porque Él nos ha tomado por dignos de ser probados. Esto que el Señor ha permitido en nosotros, pues es un privilegio ser probado por el Señor, y que el Señor nos esté preparando para el día de su venida, hermanos, es un privilegio. Así que, como nos dice la Escritura, hermanos, antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo, hermanos. Debemos gozarnos, porque cuando Cristo venga y nos halle puros, limpios, sin mancha, sin arruga, gracias a estas pruebas y estas tribulaciones, hermanos, será de gran bendición, porque entonces podremos verle en su gloria. Podremos verle y estar delante de Él y mirar su rostro, y no tendremos nada, hermanos, de qué avergonzarnos, porque supimos sufrir, porque supimos padecer, hermanos. Entonces, que el Señor los bendiga, hermanos, que el Señor siga fortaleciendo sus vidas, que el Señor les siga llenando de su espíritu, y que el Señor
nos siga preparando para el día de su venida, que está muy, muy cerca. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.